Sean ustedes bienvenidos a este programa. Hoy tenemos un menú especial y es importante participar de él porque durante 21 enseñanzas hemos hablado sobre el pueblo de conquistadores. Pero yo creo que podemos haber pasado por dos problemas. El primero es que no los vimos todos. Y el segundo es que no guardemos la esencia de cada una de las enseñanzas. Entonces, lo que vamos a hacer en esta ocasión es hacer un pequeño repaso o un recordatorio de los puntos esenciales que nosotros hemos hablado durante estas 21 lecciones que tuvimos. Todas tienen que ver con Josué y hoy estamos aquí delante de ustedes con Alba, mi esposa. Ustedes la conocen también y estamos juntos para hablar un poquito sobre el aspecto central que hemos enseñado a través de un largo tiempo en realidad. Entonces yo quiero darte la bienvenida y qué alegre que estamos aquí. Muy bien. Es bueno poder compartir un poco porque vamos a tratar de tocar levemente o brevemente cada una de las lecciones con el tema o el mensaje principal que nos dejó. Pero eso sí, hay algunas cosas que las vamos a tocar muy rápido y otras más despacio por la profundidad de la enseñanza. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Aquí tenemos una serie de preguntas. Pues preguntémonos. Y tenemos que dar gracias a Dios por estar aquí reunidos otra vez. Yo no sé si empiezo con la primera pregunta. A ver. Hemos sacado un resumen de las preguntas de todos estos temas y la primera dice así: ¿por qué Dios escogió a Josué? Bueno, es una pregunta muy importante y yo creo que nosotros debiéramos pensar también por qué Dios nos escogió a nosotros. Porque yo digo que Josué era un hombre común y corriente como todos nosotros, pero él fue durante casi todo el proceso de la vida de Moisés, digamos casi los 40 años, el siervo de Moisés. Iba a todas partes y aprendió lo que Moisés hacía, pero hay un pasaje muy interesante con respecto a Josué y ese pasaje tiene que ver con el hecho de que fue un hombre de oración. Él estuvo cuando Moisés iba a la tienda de reunión a orar. Moisés terminaba y se iba y Josué se quedaba orando. Fue un hombre que buscó a Dios y yo creo que nuestras fuerzas y nuestro caminar no dependen de lo que somos, sino depende de Dios. Y cuando nosotros lo buscamos y hacemos su voluntad, entonces Dios puede hacer de nosotros personas que puedan alcanzar grandes metas en la vida, como las que alcanzó Josué. Así es. O sea que las características del carácter de Josué puede ser que las tengamos nosotros también y que Dios pueda usarnos de esa manera. Pues miren, el carácter de Josué sí lo vemos bastante firme, pero debemos entender que la situación en él fue que desde un principio, fíjense que apenas pasaron el Mar Rojo y entraron al desierto, Josué fue el jefe del ejército. Dios lo puso ahí y fue el que dirigió todas las batallas de Moisés y después dirigió las batallas de la conquista. Es obviamente que si tenía una posición al frente de los demás, era un hombre de un carácter firme. Era un hombre que sabía definir las cosas bien y caminaba correctamente. Entonces yo puedo ver que él era un hombre de carácter firme. Y yo creo que en tanto que
que nuestra naturaleza interior, digamos, tiene sus errores, el carácter se va formando y el carácter se va perfeccionando, y entonces con todas las situaciones que nosotros enfrentamos y con la situación de Dios operando en nosotros, podemos llegar a tener un carácter fuerte, firme y estable para hacer grandes cosas en el nombre de Dios. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con la relación que Josué tenía con Dios. Definitivo. La comunión que él tenía con Dios y lo mucho que él lo buscaba todo el tiempo. De manera que era como una relación de doble vía. Dios le hizo exigencias a Josué, le dio algunos puntos que él tenía que cumplir en su vida y también le hizo promesas. Sí. ¿Verdad? Hablándole de su carácter, él le dijo que se esforzara, que fuera valiente, que no desmayara. Lo cual significa que Josué no tenía un carácter así. Es decir, cuando a uno le dicen que sea valiente es porque no es valiente. Cuando a uno le dicen que sea esforzado es porque él no se está esforzando en las cosas. ¿Cuántas veces a nosotros? Ese es uno de los problemas de la mayoría de personas. Se les pide algo y medio lo hacen. No lo hacen bien hecho. No lo perfeccionan. No son perfeccionistas. No buscan hacer bien hechas las cosas. Entonces, no hay un esfuerzo en hacer las cosas. Y tampoco, obviamente, cuando habla de valor, el valor no es simplemente un hecho de imaginarse a alguien que va al frente de todas las cosas, sino que el valor es nuestra capacidad de enfrentar todos los problemas que ocurren en la vida. Porque a veces nosotros tenemos un problema y no lo enfrentamos. Lo que hacemos es, tenemos temor de enfrentar los problemas. El carácter se va formando conforme nosotros enfrentamos los problemas. Y además, cuando enfrentamos los problemas, se solucionan. Y en cambio, si no, se quedan ahí. Y yo veo que realmente Dios nos ve a nosotros tal vez mejor de lo que nosotros mismos nos vemos. Y probablemente Dios vio en Josué características de un líder, de un vencedor, que él mismo no sabía que era. Yo creo que Dios siempre nos ve con ojos de lo que Él quiere llegar a hacer en nosotros, en lugar de que veamos como nosotros nos vemos. Nosotros nos podemos ver muy poca cosa, muy débiles, tal vez no incapaces, pero sí un poco limitados. Pero Dios, tal vez nosotros nos sentimos como ratón y Dios nos ve como león. Y yo creo que es importante que miremos eso. Fíjense que por eso es que Dios toma en cuenta estas cosas, porque lo que tú decías, la exigencia de ser fuerte y valiente, pero hay más cosas que le pidió Dios a Josué. Y yo digo que las características no solo tienen que ver con la oración, porque cuando Dios lo llama, entonces Josué lo que hace es recibir una ordenanza o una exigencia. Tendrás la ley para leerla, estudiarla, meditarla y orar sobre ella todos los días de tu vida. Y si no hace eso, entonces no tendrás éxito en todo lo que hagas. Qué importante es entonces que la relación con Dios también tiene que ver con la preparación a través de la palabra para que nosotros podamos llegar a resolver el problema de fracaso y los problemas del temor. Podemos fracasar, pero el fracaso nos puede servir para darnos un empujón más fuerte. Entonces yo creo que esos son elementos que nosotros debemos considerar. Y una cosa que yo creo que es muy importante es considerar que la palabra es un arma perfecta. O sea, contiene todo lo que Dios quiere de nosotros, pero si no profundizamos en ella, si no la leemos, no vamos a tener éxito en todas las cosas que hagamos, porque así como Dios está exigiéndole a Josué, está dándole de una vez la palabra, el arma
que Josué necesitaba para ser un vencedor como Dios lo miraba. Exactamente. Vale la pena recordar algo. En la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 16 y 17 leemos esas palabras, con referencia a lo que la Biblia hace en nosotros. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para hacer toda buena obra. Cuando yo leo eso me doy cuenta de lo importante que es, porque no estoy seguro si hay otra lectura, otro estudio que pueda lograr eso en una persona. En una persona, sobre todo de aquellas que se sienten totalmente débiles, inútiles, incapaces. ¿Cuánta gente en el mundo hay así que se sienten incapaces y no pueden salir adelante? Entonces yo digo que el estudio de la Biblia lo que hace es transformarnos de ratón a león. Y eso es importante porque si nosotros nos damos cuenta, es la lectura, el estudio, la meditación de la palabra que va formando el carácter de Cristo internamente en nosotros y nos va a ir fortaleciendo para lograr ser personas que hacen la voluntad de Dios y por supuesto ser vencedores, ser conquistadores. Eso es algo muy, muy, muy fuerte, muy tremendo. Y no podemos olvidar que ese es el plan de Dios no solo para Josué, sino para todos nosotros. Josué no es más que una figura que Dios nos da en la Biblia para que nosotros aprendamos. Y quiero decir algo y yo quiero que ustedes pongan atención a esto. El nombre Josué es el mismo nombre Jesús. Y esto trae una cosa bien significativa y muy importante. ¿Por qué razón? Porque el nombre quiere decir Jehová salva. Jehová es tu salvador. Eso quiere decir Josué. Eso quiere decir Jesús. Entonces cuando nosotros miramos, Josué es un tipo de Cristo. Y yo digo que Cristo pasó por las mismas situaciones de todos nosotros. Cuando el autor de Hebreos habla de Jesús, está diciendo que por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Pero no solo la obediencia, por lo que sufrió y lo que padeció, se hizo fuerte. Porque tengo que afirmar con dolor, si ustedes quieren, tengo que afirmar que las experiencias duras son las que nos hacen fuertes. Y mientras más fuerte es la experiencia dura que tenemos, más fuertes nos hacemos. Yo siempre he llamado a las experiencias fuertes y a los problemas como el gimnasio de Dios para formar carácter en vez de formar músculo. Forma carácter, forma vida, forma gente poderosa. Entonces, bajo esto, nosotros debemos darnos cuenta de que estamos en el mero campo donde tanto Josué como Jesús son un ejemplo poderoso para nuestra vida. O sea que Josué, desde el principio, cuando andaba con Moisés, no tenía un carácter firme y fuerte, sino yo creo que por caminar con Moisés, él empezó a buscar al Señor, a buscarle, a seguirle, a orar, a imitar lo que Moisés hacía, y eso fue progresivamente fortaleciendo su carácter. Y cuando ya le tocó y Dios le dice, ahora es tu turno y tú eres el jefe, él ya traía, a lo mejor no lo sabía todavía, pero ya se había formado en él las características que Dios requería para que él pudiera ser un vencedor en esa situación. Yo creo que ese es el trabajo que Dios está haciendo en todos nosotros, y en un momento determinado Dios nos suelta, digamos, y nos dice, bueno, échate al agua. Y aunque uno patalee y aunque uno diga me hundo y todo lo que pueda decir, ahí está la mano del Señor para levantarlo. Y ahí está la mano del Señor para fortalecernos
y para hacer que hagamos su perfecta voluntad. Entonces, nosotros debemos estar preparados para eso, porque todo lo que pasó en la vida de Josué es una preparación al principio. Fíjense que los primeros 4 capítulos del libro de Josué son preparatorios. La guerra empieza después. Entonces nosotros miramos que todo el sistema que Dios usó para irlo preparando, el encuentro con el jefe de los ejércitos de Jehová, el ángel de Jehová, el milagro de que se abre el río Jordán, todo ese tipo de cosas que nosotros podemos ver es lo que permite que se vaya preparando una persona. Así que fíjense, Josué se preparó por oración, se preparó por la palabra, y Josué se preparó por las experiencias que Dios le hizo pasar. Aún los fracasos fueron los medios que Dios usó para ser más consciente de la tarea que tenía por delante. O sea que podríamos pensar que Dios nos ha escogido a nosotros también de la misma manera que escogió a Moisés. Y muchas veces uno piensa que no es capaz de hablarle a otra persona de Jesucristo y que no lo puede predicar, o así como hacen los pastores profesionales. Y Dios probablemente no nos ve así, sino que nos tiene un periodo de preparación. Un buen pero ejemplo, nos ha escogido. Así es. Un buen ejemplo de lo que estás diciendo, e hiciste la referencia a Moisés, es que cuando Dios llamó a Moisés y le dijo, quiero que saques a Israel y lo lleves a la tierra prometida, toda clase de excusas salieron de la boca. Señor, yo no sé hablar. Señor, búscate a otro, yo no sirvo para eso. El punto es, la mayoría de personas tenemos ese problema. Cuando Dios dispone a hacer algo grande para nosotros, entonces el resultado siempre es que nosotros decimos, eso yo no puedo hacer. Y pues no puedo hablar, fue la primera respuesta de Moisés. Tal vez hasta tartamudo era, o tartajo, no sé, o solo se hacía. Pero para mí el problema más fuerte de Moisés es cuando Dios le responde, bueno, si no puedes hablar, ¿y quién hizo el habla? ¿Y quién te puso la boca? ¿Y quién puso la lengua? ¿Y quién te enseñó a hablar? ¿No soy yo? Dios se molestó. ¿Por qué? Porque el hombre está siempre empequeñeciéndose y sintiéndose poca cosa. Pero Dios lo llevó. Y aunque empezó poniendo a su hermano Aarón a hablar, al final Moisés era el que tenía toda la autoridad. Y Moisés era el que hablaba. Pero vemos cómo fue cambiando. Y lo mismo vemos en Josué, cómo fue cambiando. Incluso su primer nombre era Oseas. Y Moisés le cambió el nombre a Josué. Y entonces nosotros vemos que aquí están sucediendo situaciones muy complejas. Porque si ustedes ven las características, Dios cambia nombres. Y sabe cambiar nombres. Cuando Jesús se encontró con un hombre llamado Simón, fíjense que este es un asunto de carácter. Simón quiere decir débil, como una varita que se mueve por el viento y que no tiene fuerza para resistir. Y viene Jesús y le dice, ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro. Pero Pedro habla de otra característica de carácter. Pedro habla de un hombre firme, fuerte como la roca. ¿Qué diferencia más grande en una roca y en una varita que se mueve por el aire? Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Y cuando miro yo que Josué pasó por todo eso, sí, la pregunta es, tanto para ustedes como para nosotros, ¿cómo te miras tú y cómo te mira Dios? Yo creo que podríamos pensar que tenemos la responsabilidad igual que Josué.
Yo digo que la mayoría de nosotros siempre nos sentimos débiles en alguna área de carácter y de la vida. Cosas que no podemos enfrentar. Pero una cosa sé, que también Dios pone nombres para que nosotros nos veamos como Él nos ve. Nosotros no nos vemos como Dios nos ve. Nosotros nos vemos con nuestras debilidades. Así como Moisés se vio, yo no sé ni hablar. Pues yo no creo que no haya sabido hablar si tenía la mejor educación de Egipto. Sí, era príncipe de Egipto. Entonces uno se queda pensando, tal vez no fue un conferencista y todo, pero estaba preparado. Pero todavía no se daba cuenta de lo que Dios había hecho en él. Porque miren, la vida de Moisés es un ejemplo. Son 40 años de preparación en la educación egipcia. Va a Madián, 40 años de preparación como pastor. Pastorear ovejas. Tuvo que aprender todos los detalles de pastorear ovejas. Cuando Dios lo llama, 40 años de pastorear al pueblo en el desierto. Son 80 años que tardó Dios trabajando con Moisés para que hiciera la tarea. Y todavía se resistía. Pero nosotros debemos entender que Dios nos llamó a eso. Y yo creo que si tú que estás viendo este programa te sientes débil, sientes incapaz, que tienes muchas cosas que no puedes enfrentar, que nos hagas a nosotros capaces de caminar como debiéramos y de entendernos a nosotros mismos como debiéramos, entonces nosotros también debiéramos mirar dos cosas: cómo me veo yo y cómo me ve Dios. Yo me puedo ver como un derrotado, como un débil, pero Dios a todos nos ve como ganadores. Y eso está en la Biblia bien explicado. El apóstol Pablo, en la epístola a los Filipenses, en el famoso versículo que todos conocen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros decimos ese versículo por decirlo a veces. No es un versículo que nace de dentro y que nos demos cuenta que Dios está haciendo cambios profundos, sino que lo que está sucediendo es que repetimos como loros las cosas. Pero tenemos que darnos cuenta de que ese versículo nos está diciendo que no hay límites en nuestra vida si nosotros nos proponemos a hacer lo que Dios le dijo a Josué que hiciera, todo lo que Jesús nos enseñó, y entonces nosotros salimos adelante como vencedores. Dios nos llamó a conquistar. Ese es el secreto más grande. Y déjenme decirles algo, el tiempo se nos está acabando. Entonces, vamos a detenernos aquí, pero les prometo que en nuestro siguiente programa continuamos con este mismo tema. Así que, Señor, muchas gracias por la oportunidad que tenemos de recordar cosas básicas para nuestra vida, de caminar como a ti te agrada y sobre todo, Señor, de aprender a prestarte los ojos a ti para que nosotros nos miremos como tú nos ves. Ayúdanos en eso, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Los bendigo, mis hermanos, y les vemos en el próximo programa.